Muy buenos días, queridos hermanos, Iglesia Bíblica Bautista Emanuel de las Condes, hermanos de la Iglesia Bautista en Perquenco, en la región de la Araucanía, y también para todos aquellos que nos van a escuchar por las redes sociales durante esta mañana. Queremos compartir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. Recordar solamente de que venimos ya hace un tiempo exponiendo expositivamente el Evangelio según Mateo. Vamos en el capítulo 14, vamos a hablar acerca de la alimentación de los 5.000 y vamos a comenzar orando. Luego de orar vamos a leer el texto bíblico de base y luego de eso vamos a tener la exposición de la palabra. Solo debo rogar a ustedes que de vez en cuando disculpen mis pausas porque estoy un poquito resfriado, solo resfriado por si acaso. Así que eso como excusa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a orar. Querido Señor y buen Padre Celestial, quiero darle muchas gracias esta mañana porque independientemente de que nuestra salud a veces aflige, el espíritu siempre está dispuesto y el corazón desea, anhela su palabra. Gracias por aquellos hermanos en Cristo, en la iglesia y en otros lugares, que toman un tiempo para poder oír su consejo, para poder oír su palabra y entender el mensaje que nos conduce por el camino de la vida. Agradezco a aquellas personas, Señor, que han tomado por buena voluntad y por deseo suyo soberanamente el estar escuchando estas palabras también, que son un consejo para sus vidas, un consejo de salvación y de vida eterna. Y le ruego, mi Dios, de que todo lo que podamos hablar durante esta mañana, todo lo que pueda exponer, sea el consejo y el corazón suyo para su iglesia en los diferentes lugares. Damos gracias porque en medio de la tribulación y de la angustia de la pandemia, nosotros tenemos tecnología para llegar a las casas de los hermanos, a la intimidad de sus vidas y de sus familias y allí entregar el consejo sabio de su palabra. Le ruego, mi Dios, de que usted hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. El texto bíblico, como les mencionaba, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21, y leemos: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que el Señor bendiga su palabra. El título de este mensaje para esta mañana es La compasión y providencia del Mesías, Rey de Israel. Repito, la compasión y providencia del Mesías, Rey de Israel. Después de la resurrección, queridos hermanos,
la resurrección de Cristo, la alimentación de los 5.000 tiene una connotación muy importante para los apóstoles del Señor. Lo vemos reflejado en el hecho de que este milagro es registrado de manera particular en los 4 evangelios. Es el único milagro que es registrado por los 4 evangelistas simultáneamente. No, hay otros milagros que Juan y otros evangelistas también destacan, pero donde los 4 ponen una connotación importante es en este milagro de la alimentación de los 5.000. Lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, que es nuestro texto base, en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44, en Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17, y en Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Allí están todas las citas paralelas a las que nosotros vamos a tener como texto base durante esta mañana. Vamos a entrar ahora al contexto del pasaje. Versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esa idea de se apartó, hay varias exposiciones de algunos escritores particulares que nos sugieren algunas buenas ideas de considerar en cuanto a la razón por la cual el Señor Jesucristo se apartó. Uno de ellos, el doctor Luis Carballosa, nos sugiere que se apartó para pasar un tiempo de luto privado procedente de la perfecta y compasiva humanidad del Rey Mesías. También el pastor y conferencista Samuel Pérez Millo nos sugiere que él buscaba descanso físico por el tema de que estaban ya muy cansados. Vienen de 2 campañas, una la del Señor Jesucristo solo y otra la de los apóstoles, entonces querían pasar un tiempo de descanso. También encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 32, que ellos querían pasar un tiempo a solas con sus apóstoles, el Señor y sus apóstoles. Y también encontramos la sugerencia de que querían salir del terreno de Herodes Antipas y evitar alguna confrontación porque su tiempo aún no había llegado y Herodes quería verle. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño detalle, una pequeña referencia. Vimos la semana pasada todo el historial y la genealogía que envuelve a la persona de Herodes Antipas. Ya nuestro pastor Pablo hizo una muy buena exposición acerca de Herodes y de su familia, y pudimos ver entonces que independientemente de lo terrible y de lo cobarde que podía resultar esta persona ser, sin embargo él influía en las cosas que estaban sucediendo dentro de lo que era la Galilea y de lo que era también la región de Perea. Ahora, para nuestro contexto de este pasaje, vamos a considerar un poquito lo que dice relación con Herodes, y también vamos a considerar 2 que he llamado contextos auxiliares. El contexto de Herodes en Lucas, y por favor usted me acompaña al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el versículo 7, permiso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 7, y voy a leer hasta el versículo 9, dice la palabra del Señor. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces había un interés particular de parte del rey Herodes Antipas por la persona y obra del Señor Jesucristo.
Y en el capítulo 14 de Mateo, cuando comenzamos la semana pasada este capítulo, comenzamos leyendo: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Bueno, en el versículo 13 ahora dice, oyéndolo Jesús, y ahí hay un paréntesis muy grande, que es toda la obra y las razones de la muerte del profeta Juan, y alguien, como decía pastor la semana pasada, más que profeta. Después de este paréntesis que hace el escritor Mateo, nos subraya la idea de que está ahora Jesús oyendo acerca de estas cosas, incluyendo también la muerte y la sepultura de Juan el Bautista, y sugiriendo eso es que el Señor Jesucristo oye y se aparta. Entonces la idea es: no vamos a producir una confrontación, porque no es el tiempo ni de ir a Jerusalén, y tampoco es el tiempo de confrontaciones gubernamentales, porque no ha llegado la hora, falta un año más o menos todavía para la crucifixión. Y dos textos auxiliares que quiero ocupar también son la idea de que el Señor Jesucristo viene de haber sido rechazado continuamente, a pesar de la obra y de la predicación que el Señor está haciendo, de las parábolas. Recuerden que en la región de Galilea, en Capernaum, Él ha dicho cosas en parábolas, misterios del reino en parábolas, y sin embargo la gente le ha rechazado, comenzando por los religiosos, quienes no solo le rechazaron, sino que mostraron abierta incredulidad, y esa abierta incredulidad se tradujo en que el Señor dijera que el pecado imperdonable para cualquier ser humano es la incredulidad. Luego vemos que la familia del Señor Jesucristo también le rechaza, y el rechazo se produce no solo como una forma de decir que no creemos en lo que está diciendo, sino Él está demente, está hablando cosas por locura, sus hermanos particularmente. Y también tenemos el rechazo de su pueblo, su pueblo de origen, del pueblo donde Él se había criado, en Nazaret. Él fue de tal manera rechazado que dice la Escritura que Él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces viene de una serie de rechazos, y el Señor ya físicamente, tal vez anímicamente, ya está un poco cansado y tiene que recibir ahora, y este es el segundo contexto auxiliar, tiene que recibir a los apóstoles que están en misión y que ahora vienen llegando y que tienen que rendirle cuenta al Señor de cómo les ha ido. Y es también por la razón por la que el Señor va a separarse un tiempo, se va a apartar, para poder estar con ellos, conversar, que ellos puedan contarle un poco de cuál ha sido la experiencia que como apóstoles han tenido en la misión que el Señor les ha encomendado. Entre paréntesis aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 10, también en Marcos capítulo 6, versículo 30. Perdón, Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Ok, teniendo ese contexto en mente, quisiera que en primer lugar consideráramos la compasión del Rey Mesías. El número 1 para sus notas es la compasión del Rey Mesías. Versículo 13 y 14, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión, esplanizomai, para los que les gusta el texto griego, de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Evangelio de Mateo, queridos hermanos, declara esta verdad como una verdad absoluta del carácter del Señor Jesucristo. El carácter del Señor es un carácter compasivo. Él tiene compasión de la gente, aunque no tiene compasión de sí mismo. En el Evangelio de Mateo,
capítulo 16, él muestra que no tiene compasión de sí mismo, aunque sí tiene compasión de las multitudes. Mateo capítulo 9, versículo 36, leemos ahí: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 14, versículo 14, que es el texto base: vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y Mateo capítulo 15, versículo 32, tengo compasión de la gente. Entonces, en el corazón del Señor Jesucristo no existe para Él la autocompasión. Él sabe cuál es el destino final y el propósito de su ministerio, pero sí tiene mucha compasión por la gente. Se enterneció, o como dijera el escritor Richard Lenski, la idea es que las vísceras más nobles, es decir, el corazón, los pulmones, el hígado, concebidos aquí en el sentido hebreo como el asiento de los afectos, significa principalmente que a pesar de toda la incredulidad que Jesús confrontó y a pesar de su intención de apartarse de su gran actividad pública, su corazón se conmovió ante la presencia de aquella multitud que le había seguido. Entonces vemos en el contexto que el Señor Jesucristo se quiere apartar, quiere tomar un tiempo de retiro que era común en Él para orar, pero esta vez lo hace con sus apóstoles, se sube en una barca y se quiere ir a un lugar apartado. A todos los escritores bíblicos coinciden en que el lugar era Betsaida Julia, que era un lugar más chico que la Betsaida que siempre nombramos en la Biblia. Y él quería apartarse. El tema es que cuando él se va en la barca y va a desembarcar en Betsaida Julia, un lugar apartado donde había lugares bastante desolados, la multitud ya había llegado a pie. Ellos habían cruzado alrededor de 10 kilómetros y ya habían llegado donde estaba el Señor Jesucristo y lo estaban esperando. Entonces el Señor alcanza solo a llegar a la ladera de una montaña y no tiene ese tiempo y ese espacio de retiro, porque ve a la multitud y dice la palabra del Señor que al verlos, Él no los rechaza, ni tampoco dice, ¿saben qué? Tenemos un tiempo de retiro con los apóstoles, tenemos un tiempo aparte, distinto, vayan a sus casas. Todo lo contrario, la Biblia dice que sus entrañas se conmovieron, que todo su ser interior, en chileno diríamos, le dolió la guatita de afecto, de cariño. Y eso es lo que literalmente la palabra en griego expresa. La idea es que de afecto, de cariño, le duele la guatita al ver a la gente y saber que están como ovejas que no tienen pastor. Entonces respondemos aquí a la pregunta de qué forma o cómo es que obró la compasión del Señor Jesucristo en la gente. En primer lugar, porque sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El evangelio paralelo, el texto paralelo, en Marcos capítulo 6, versículo 34, nos dice que Él comenzó a enseñarles muchas cosas, es decir, tomó tiempo para estar con ellos, se tomó el día, que era el día de retiro, para transformarlo en un día de enseñanza para la multitud, porque los vio desamparados. En tercer lugar, les dio la bienvenida y les hablaba del reino de Dios, Lucas capítulo 9, versículo 11. Y finalmente, termina el día alimentándolo a alrededor de 10 a 15 mil personas, que debiera ser más o menos la realidad de este texto, más allá de los 5.000 varones, muchos de ellos, si no la mayoría, con sus familias. ¿Y por qué pensamos eso? Porque el texto paralelo, ustedes pueden buscar en Lucas, y también en el Evangelio de Juan, pueden encontrar de que hay dos situaciones muy particulares que hacen importante y hermoso este día. Primero, que había hierba verde, ellos se recostaron en la hierba verde. Eso quiere decir que era un día primaveral hacia el verano, de bastante calor.
Pero también se sugiere de que estaba cerca la Pascua, y el Señor Jesús no quiso pasar esa Pascua en Jerusalén porque sabía que lo querían matar, y la pasó en Galilea, y estaba cerca la Pascua. Por lo tanto, esta multitud no era gente que salió de sus casas a ver el fenómeno que producía la presencia del Señor Jesucristo, sino más bien eran muchos de ellos una multitud que estaba saliendo hacia el peregrinaje de la Pascua hacia Jerusalén, pero se encuentran con que en la Galilea el Señor Jesucristo está ahí en una barca, y ellos quieren seguir, quieren ir a escuchar y conmoverse con las palabras del Señor. Entonces tenemos que el Señor obró su compasión. ¿Cómo esto afecta nuestras vidas? ¿De qué manera podemos aplicar la compasión del Mesías en nuestras vidas? En primer lugar, el Mesías se compadece de nosotros y nos ofrece gratuitamente la vida eterna, pero también espera que nosotros, sus hijos, los discípulos del Señor, también obremos de forma de compasión o de forma misericordiosa. Entonces, ¿cómo obra la compasión en nuestras vidas? Sufrir con otro, eso es compasión, sufrir con otro. La gran pregunta es, ¿usted y yo estamos sufriendo por aquellos que están en tribulación? ¿Estamos sufriendo por aquellos que están en desgracia? ¿Estamos sufriendo por aquellos que hoy sufren? ¿Estamos llorando con los que lloran? Haciéndose prójimo del necesitado. Y subraya esa idea, haciéndose prójimo del necesitado, sintiendo en sí mismo la experiencia del sufrimiento ajeno. ¿Y cuál es la idea de haciéndose prójimo? En alguna ocasión un hombre le preguntó al Señor: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le responde con una enseñanza muy gráfica, y le habla de la parábola del buen samaritano, y termina esa parábola diciendo: ¿qué crees tú que fue el prójimo del samaritano, del hombre que estaba herido? Y la respuesta fue muy sabia: el que usó de misericordia. Tu prójimo no solo es tu próximo, tu prójimo no es tu vecino de al lado, ni tu amigo del trabajo, ni tu compañero en la universidad, en el liceo, en el aula. Tu prójimo es del que tú y yo usamos de misericordia. ¿Quién fue el prójimo de aquel que estaba herido en el camino? El que usó de misericordia. Y lo que Dios espera es que se nos muevan las entrañas frente a las necesidades, a las aflicciones y las tribulaciones de nuestros hermanos en Cristo, y no solo de nuestros hermanos, porque también el Señor tuvo misericordia de las multitudes que no creían en Él. Recuerde que la gran multitud que estaba ahí era gente que no creía en Él, pero que estaban ahí por necesidad. Bueno, esa es una aplicación personal para nosotros. En segundo lugar, número 2, la absoluta dependencia en el Rey Mesías. La absoluta dependencia en el Rey Mesías, versículo 15 al 19. Leemos versículo 15 al 19. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadme vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. La absoluta dependencia en el Rey Mesías. Aquí vemos 2 reacciones que nos tienen que llamar la atención. La
la reacción que cualquiera de nosotros podría tener, y yo espero que así como yo me sentí muy identificado, usted pueda identificarse también, y la reacción que debiéramos tener, la reacción que podríamos siempre tener es la reacción de los discípulos. Los discípulos reaccionaron frente a la necesidad presente, y quizás algunos de los discípulos del Señor en ese momento, cuando vieron que la tarde caía, cuando ya empezaba a oscurecer, cuando empezaba a caer la tarde, algunos de sus discípulos tienen que haber recordado: oye, nosotros íbamos a un retiro. ¿Qué pasó con el retiro? Nosotros íbamos a juntarnos con el Señor para pasar un tiempo de descanso, y no estamos descansando. Estamos aquí en la hora cuando el Señor nos había dicho: vamos de retiro. Y seguimos, en buen chileno, seguimos dándole. Bueno, quizás alguno pensó: ¿qué pasó con el retiro? Tal vez alguno otro dijo: bueno, si es así, despidamos a la gente. Ante esa reacción, el Señor les dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Felipe, uno de los apóstoles, sacó las cuentas y él decía: con un año de trabajo no podemos alimentar a esta multitud. Con un año de trabajo nos alcanzaría muy justito, estaríamos muy acotados en el presupuesto. Bueno, Andrés por ahí consiguió un muchacho que tenía una merienda y pensó que esa merienda podía servir, y eran los panes y los peces. Y otros discípulos pensaron que ya era tarde y era bueno que la gente se fuera por las aldeas cercanas, por los lugares cercanos, para poder conseguir algo de comer para su peregrinaje. Esas son las circunstancias que rodeaban a los apóstoles. Aquí hay una tremenda lección para los discípulos. Y la lección es: el alimento no se consigue alejándose de Jesús, sino más bien acercándose a Él. La verdadera comida está en la presencia de Jesús, nunca está lejos de Él. No era el propósito del Señor que ellos salieran a buscar comida, sino que se alimentaran ahí. Además que era una credencial mesiánica para los hebreos. ¿Qué vieron entonces los discípulos? Vieron que anochecía, vieron que el lugar era desierto, vieron que la hora era ya pasada y que la gente no tenía alimento. No debemos perder de vista que los apóstoles venían llegando de una campaña misionera, y en esa campaña ellos habían obrado, o el Señor había obrado a través de ellos, en señales de sanidades y de milagros. Y ellos estaban también comentando esto al Señor. Y sin embargo, cuando ven a una multitud, no saben cómo alimentarlos. Perdónenme. Aquí tomamos dos lecciones para nosotros. Una de ellas: reconocer nuestra propia incapacidad. Queridos hermanos en Cristo, querida iglesia, no es todo lo que nosotros tenemos y por lo que nosotros nos capacitamos lo que el Señor va a usar para su obra. Tú puedes ser un profesor profesional, estoy usando un caso hipotético. Tú puedes ser un maestro en una universidad, y sin embargo no significa que el Señor te va a usar en la enseñanza de la iglesia por esta razón. El Señor va a usar los 5 panes y los 2 peces. El Señor va a tomar de donde no hay, porque lo que Él quiere es que usted y yo reconozcamos nuestra incapacidad frente a las circunstancias que se nos presentan, para que Él obre milagrosamente. La obra del Señor es una obra de milagro, de principio a fin. La vida es un milagro, la vida eterna es un milagro. Todo lo que nos rodea alrededor
es el milagro de la vida. Por lo tanto, Dios obra milagrosamente y nosotros tenemos la incapacidad de poder obrar por sí mismos. Necesitamos de Cristo para la obra del Señor, para llevar a cabo el Evangelio. Entonces, reconocemos nuestra propia incapacidad, como los discípulos dijeron: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y otra lección que debemos tomar acá es que lo poco se convierte en mucho si Dios está presente. Lo poco se convierte en mucho si Dios está presente. Esa fue la reacción de los discípulos. Veamos ahora la reacción del Señor. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Bueno, en primer lugar, el Señor, cuando ve la situación de los apóstoles, que entre paréntesis el Señor probó a Felipe, ellos vienen llegando de una campaña impactante, las personas son sanadas, ellos hacen milagros. Y Felipe no tiene la respuesta del milagro en el momento. Ellos todavía tenían problemas en su corazón y el Señor escucha a Andrés. Tenemos acá un muchacho, un niño que tiene su merienda, que se preocupó de traer comida y no son más que algunos panes y peces, 5 panes y 2 peces. El Señor les dice: tráiganmelo acá, tráiganmelo. Versículo 18. Y el Señor bendice esos alimentos, todos los alimentos, y los bendice. No sabemos, la Biblia no nos dice en qué momento ocurrió el milagro. Cuando usted ve alguna película acerca de esto, no crea que la película está mostrando la realidad bíblica, no, porque de pronto todas las canastas saltando de la nada. Las canastas estaban de alguna forma ahí. Si lo trajeron los apóstoles en la barca, si la gente andaba con ella, no lo sabemos, estaban ahí. Y se empezaron a llenar. ¿En qué momento? No sabemos. Probablemente cuando el Señor puso la mano sobre los alimentos, comenzó el milagro inmediatamente. Hay una antigua tradición que dice que cuando se bendecía el alimento, los hebreos decían: alabado sea Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que hiciste nacer el pan de la tierra. Probablemente una frase así, el Señor oró y dio gracias, y luego de eso empezaron los discípulos, porque el Señor le dio los panes y los peces a los discípulos y ellos comenzaron el trabajo de repartir. Y no fue un trabajo de repartir a todos en multitud, no se agolpó la multitud. El Señor les hizo sentar de 100 en 100, de 50 en 50, para poder ordenarlos y poder alimentarlos. Y eso también habla de administración, de organización, no era todo al azar. No había frenesí en este trabajo. Aquí quisiera observar 2 aplicaciones para nuestras vidas. Primero, todo lo que nosotros tenemos, el pan en nuestra mesa, la despensa de nuestras cocinas, todo viene del Señor. Él dispone para nosotros mesa delante de nuestras vidas. Él pone el pan en nuestra mesa. El Señor es el que pone lo que nosotros necesitamos para cada día. Recuerde la oración que el Señor nos enseñó a nosotros, sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración de provisión de parte del Señor para nuestra vida. Él es el que provisiona para nosotros. Nosotros debemos tener absoluta dependencia del Señor, Rey, Mesías de Israel, nuestro querido Señor Jesucristo. Y otra aplicación es que la acción social de la iglesia se ve reflejada o demostrada en el amor al necesitado. La acción social de la iglesia se refleja, se demuestra en el amor al necesitado. Romanos capítulo 12, versículo 20 nos enseña: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. O como también el hermano Santiago en su epístola nos enseña, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus
tribulaciones. Esa es la acción social de la iglesia en el siglo XXI. No es solo para la iglesia primitiva. Hoy también la iglesia debe tener un corazón dadivoso, compasivo, porque dependemos absolutamente del Señor. Y en tercer lugar, perdónenme. En tercer lugar, la provisión del rey Mesías para su pueblo. La provisión del rey Mesías para su pueblo. Versículos 20 y 21. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús, nuestro Señor Jesús, es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Él es el maná de Dios para nuestras vidas, y es el maná que el Señor envió a su pueblo, el maná espiritual. Él les envió pan del cielo en la persona del Señor Jesucristo. Jesús es la provisión milagrosa de vida eterna, pues Dios se proveyó de cordero, y como dice la palabra del Señor, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la multitud encontró satisfacción en él. Todos fueron bendecidos por su compasión. Echaron sobre él la carga y él les sustentó. Este milagro debió haber impactado muchos corazones, pero fueron solo emociones, semillas sembradas en pedregales. Si usted recuerda la parábola del sembrador, la semilla que cayó en pedregales es semilla de emoción. Se emociona por la palabra, le impacta la palabra, pero no produce un fruto en el corazón, no se arraiga en el corazón, no produce fruto de arrepentimiento para la vida eterna. Esta multitud se emocionó mucho con el Mesías, tanto que lo querían hacer rey, y llegaron a decir: este es el profeta del que habla las Escrituras. Sin embargo, muy a pesar de lo que ellos entendieron en ese momento, fueron emociones, fueron solo ruido, no hubo convicción en el pueblo. Pero eso ya estaba escrito. Recuerden que la palabra del Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces toda la multitud encontró satisfacción en él, todos fueron bendecidos por su compasión, echaron sobre él la carga y él les sustentó. Y este milagro debió haber impactado muchos corazones, pero fue semilla en pedregales. La gente no llegó a creer que Jesús es el pan que descendió del cielo. Este milagro llenó los estómagos de este pueblo, pero no llenó las almas. ¿Por qué? Porque sus corazones eran corazones incrédulos, duros de corazón, y no quisieron creer que el Señor Jesucristo es el pan del cielo, el Mesías prometido. Vemos también en este milagro la revelación de la unión hipostática del Señor Jesucristo. Vemos aquí toda la compasión derramada del Señor, vemos su cansancio, su deseo de querer descansar y retirarse, porque el Señor Jesús es 100% hombre, tan hombre como si nunca hubiese sido Dios. Pero también vemos la obra milagrosa de sus manos de dar comida al hambriento, y esa obra milagrosa producida por el Dios hecho carne, el Señor Jesucristo, tan Dios, 100% Dios, cual si nunca hubiese sido hombre, 100% Dios, 100% hombre, y en ambas unión, en la persona humana, en la deidad, además, la provisión, la compasión del Señor por su pueblo.
por su Israel querido. Conclusión. Este milagro de los 5.000 enfatiza las credenciales de Jesús como el Mesías Rey de Israel. Él daría pan del cielo como Moisés, porque la tradición hebrea decía que cuando el Mesías llegara, él iba a hacer caer pan del cielo, maná, como lo hizo Moisés. Bueno, ellos tuvieron el milagro de los panes, y no una vez, sino que más de una vez. Tal vez por eso quisieron hacerlo rey, según lo que refleja el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Este milagro enseña la absoluta dependencia de un hijo de Dios hacia su Dios, hacia su Padre Celestial. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener absoluta dependencia, creer fielmente que cuando la palabra del Señor dice que Él provee, es porque Él provee. Él es nuestra providencia, Él es compasión y providencia para nuestras vidas. No olviden nunca el hermoso Salmo 23, que nos enseña que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta, nada nos faltará. Él nos hace descansar en lugares delicados. Él adereza mesa delante de nosotros. Es el Señor, es el Jehová del Antiguo Testamento, ahora en la persona del Señor Jesucristo, cuando Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el maná del cielo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la absoluta provisión para nuestras almas. Y cierro con dos pasajes bíblicos. Salmos capítulo 132, versículo 15, dice el Señor: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y Salmo 146, versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Esto es la compasión, esto es la providencia del Mesías Rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, aun cuando fue rechazado, aun cuando no creyeron en Él, aun cuando lo seguían y lo querían matar, en medio de todo ese hostigamiento, Él era compasión y era absoluta providencia para su pueblo y hoy para su iglesia. Vamos a orar.